Cordial saludo, estimado tutor. En el día de hoy vengo a exponer la evolución de la guitarra a través de la línea del tiempo. Ese trabajo está elaborado por Nia Bernal Rubio, quien les habla. Bueno, antes de Cristo, 9500 años, el arco musical era uno de los elementos más primitivos que le permitía a la casa del hombre, lo que esto conllevó a que el arco al disparar, esto producía un sonido, donde esto conlleva un desarrollo instrumental africano. Después del siglo XIII, Mesopotamia antes de Cristo, una de las interpretaciones de los ancestros de las guitarras bajo las pinturas llevaban a cabo un palo como de especie de travesía del laúd, donde estas familias laudes de cuello largo conllevaban una caja de resonancia, lo que esto permitía que el laúd era un instrumento más más conllevado como los violines y entre otros elementos de cuerda. Luego del siglo XVIII, la región asiática es una de las hipótesis que conlleva un instrumento griego que tenía un nombre similar a la guitarra, la cual era la kitara. Sin embargo, la lira era un instrumento que conlleva una caja de resonancia donde pertenece más a la familia de los arpa, que esto conlleva otras notas y esta familia, la UD, conlleva a la longitud de las cuerdas de los trastes y es por esto que estos historiadores di- dicen que provenía más allá de la palabra guitarra por medio de la especie de la lira. Luego, después del siglo XIII, aproximadamente las guitarras laudes y las vihuelas se convirtieron en unos instrumentos de cuerda predominantes en los escenarios cortesanos y serán utilizados para indistintamente por los músicos de esta época. Luego del siglo XV, en este siglo los músicos cortesanos utilizaban más las superiores posibilidades técnicas del laúd y la vihuela en detenimiento de las guitarras que serían regaladas al uso popular. Luego del siglo XX, en este siglo se arreglaban mucho sobre las obras del laúd, donde se convertían muchas de ellas ser una de las más interpretadas con la guitarra, pasando una parte del repertorio de este instrumento, como les mencionaba, el laúd. Tuvo a partir de este conocimiento una influencia en el surgimiento de otros instrumentos que serían muy comunes en este siglo. También se llevaba a cabo los moriscas y la guitarra latina, lo que esto conlleva el diseño de cuerpo pequeño y cuerdas simples. En el siglo XV, con el paso del tiempo, además la guitarra fue redondeada en su caja y refiriendo de su construcción hasta adquirir hasta los siglos XV el aspecto de la guitarra moderna, con fondo plano, aunque todavía su tamaño era pequeño y solamente se mantenía con 5 o 6 trastes que se delimitaban con cuerdas atadas, mástil, el agujero o boca de la caja que de resonancia cubierta con una gran roseta de marquetería y escotaduras o cintura poco más profundizadas. Eh, Luego de este siglo, Europa fue uno de los instrumentos solistas en España, Portugal, lo que esto conllevaba a los primeros virreyes españoles en América. En esta época, sobre el instrumento de la vihuela, de 6 órdenes era el modelo más habitual, pero también existieron vihuelas con 5 y 7 órdenes. En todas ellas, el orden más agudo solía llevar una sola cuerda, como sucedía en la guitarra. Bueno, desde antes de eso, las composiciones para la viola predominaban la música para el acompañamiento de canciones populares, tradicionales como el romance, más que todo se llevaba en este, pero también se llevaba el canto religioso como los salmos, pero también se enfocaba también a las danzas cortesanas como los gargallos o las pavantas, entre otras obras. Bueno, después de este siglo, Luis de Milán fue uno de los primeros compositores de la violista y un escritor que pasó la mayor parte de su día en la ciudad de Valencia, donde ejerció la música habitual de la corte de la virreina de Valencia. También escribió poesía y prosa castellana. En 1551 y 1555, el nacimiento de la guitarra española se llevó a cabo la venta de nuevos libros con tabladuras para guitarras compuestas por los laudistas Adriel Leroy, quien realizaba el acompañamiento de salmos y canciones en un repertorio como vemos similar de la vihuela. En 1546
Las obras y algunas composiciones, la guitarra de acuerdo a las órdenes y posteriormente, se conocieron las 24 piezas que incluían el italiano Paolo Birci en su obra Tabalura de 1574. Después de este siglo, cuando la guitarra conllevó a 5 órdenes populares y extendió entre las asticrosia española y se llevó a cabo la música de la vihuela, lo que eso conllevó a la guitarra de 5 órdenes, donde se impondrá un modelo estándar en España y después de toda Europa, estas guitarras. Joan Carles en 1572, entre 1642, era un famoso monasterio cuyo formaría y estudiaría la música, en donde destacó el acompañamiento de la guitarra. Luego, en 1596, publicó su breve, famoso y tratado Guitarra Española de 5 órdenes, que tuvo varias ediciones en los diferentes títulos. Anda mencionada que la guitarra de 5 órdenes, con el primer orden que siempre la cuerda llamada primitiva y los 4 resistencias dobles afinados de 2 y 3, 1 con el 4 y 5, en octavos, además de aficiones. Entonces, estas notas diferentes para adecuarse del distinto tono de cada cantante. Luego Gaspar Sáenz, en 1640, en la parte teórica, Sáenz explica que encordado de la afirmación, la colocación de trastes, el sistema del alfabeto, la composición mediante una tabla musical, digitación, la colaboración de manos, el compás y las técnicas, los adornos como apregios, trinos y apoyamientos y con panelares mediante la segunda expone 12 reglas que contrapuntó para realizar la guitarra como acompañamiento con algunos ejemplos y explicación que también mencionabas, que son válidos para el arpa. Bueno, en 1674 fue publicada la repercusión musical del periodo barroco, la instrumental musical sobre la guitarra española, la forma ahora en la italiana Gaspar Sanz en 1640 y 1710. Era en una obra que contenía una gran variedad de danzas populares con condiciones muy didácticas sobre este instrumento. Luego, después de eso, llegó el siglo de que la guitarra tuvo unos cambios físicos que transformaba totalmente y presentaban una de sus características, acercando el instrumento al mover el concepto de nuevos tiempos, y estos se va mejorando en cuanto a la capacidad musical y las características básicas que tiene ese instrumento. Esto conlleva que la guitarra de 6 cuerdas siempre es más favorable. Siguieron construyendo guitarras con sus cuerdas dobles y con antigua cabeza de mástil más plana, que era una de las más adecuadas y principales para acompañar canciones populares como los romances. En este caso se llama más en este siglo XVII. Bueno, después del siglo XVII llegó el siglo XX, donde se lleva a cabo la guitarra clásica. Este siglo llevó una ejecución instrumental y una de las facultades artísticas como los mayores, eh, finalmente, como llevaron la participación y la atención de los círculos musicales académicos, aunque la guitarra seguiría cumpliendo su función de entretenimiento, acompañando nuevas danzas y canciones de moda definida en su valor como instrumento clásico, donde eso se convierte en otros instrumentos como el piano y el violín. Después del siglo XXI, la guitarra clásica romántica, el apego a esta guitarra fue un apego artístico como los instrumentos de concierto de los círculos musicales más seleccionados en toda Europa, ya que era el periodo musical clásico e insistente del romanticismo en el siglo XXI. Y la obra compositiva e interpretativa de la gran generación de las guitarras clásicas románticas como el Guiliani, el Carullí, el Garcí, entre otras, en lo que esto predominaban los arreglos de las obras operhistóricas, de los bailes del salón y algunas obras basadas en la danza. Luego los maestros italianos en el siglo XXI, la guitarra de su práctica totalidad tuvieron que ganarse la vida con su arte y alcanzar reconocimientos mayor como músicos debido a la monopolia musical que daba la ópera entre la bursia de un país en el que todos ellos y los guitarristas más prestigiosos en esta época del siglo XXI. Luego los maestros españoles
Hubo tres guitarras del periodo clásico romántico que surgieron en enorme prestigio en Europa en la primera mitad del siglo XIX, que fueron los procesos de las probabilidades de la guitarra como un instrumento armónico y mediante melódico, que también las guitarras españolas se hicieron como primer destino a guitarristas españoles y fueron una de las razones principales para un lado de la cuestión de la cercanía del centro artístico. Y eso se conlleva mediante a través de España. Luego Fernando Solde sacó sus virtuosos con la guitarra y publicó sus primeras obras para el instrumento en su forma minués y sonatas, un numeroso seguiduellas y boleros dentro de este instrumento. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.